Yo soy Adalberto Agudelo Cardona y te doy la bienvenida a Horror Ipsum, historias que abren las puertas a la oscuridad. Esta historia la cuenta un médico que no suele contar este tipo de anécdotas, que dedica su vida a aconsejar desde un punto de vista estrictamente científico. Pero esto que le sucedió hace algunos años le impactó tanto que tenía que compartirlo. Obviamente no diremos ninguno de los nombres de las personas involucradas, ni siquiera del médico. El caso es que este médico en sus primeros años de práctica profesional estaba trabajando en una sala de urgencias y de pronto a la sala de urgencias llegaron con una niña ahogada. Los paramédicos llegaron ya haciéndole RCP, haciéndole resucitación, pero la niña en ese momento estaba sin respiración y sin pulso. El médico intervino, pidió la ayuda necesaria, la llevaron a una sala con la capacidad para ayudarla y en cuestión de minutos habían logrado que su corazón volviera a latir. Era una niña muy pequeña, 6 7 años tal vez. Cuando finalmente el corazón de la niña volvió a latir, a ella la pusieron en coma inducido para evitar daño cerebral, bueno, procedimientos médicos para salvarle la vida y para que no quedara, para evitar lesiones a largo plazo. Y entre tanto el padre de la niña caminaba de un lado a otro agarrándose las manos, retorciéndose las manos, diciendo es mi culpa, yo tenía que haber sabido, esto es mi culpa. El médico se fue a darle la buena noticia, la niña está a salvo y va a estar en coma inducido unos días hasta cuando estuviera más estable y pudieran mirar a ver cómo iba a reaccionar. Pero el padre seguía echándose la culpa, seguía diciendo esto es mi culpa, esto es mi culpa. Finalmente el médico le dijo no es su culpa, no tiene por qué echarse su culpa. Era un accidente, es muy difícil haberlo evitado, usted no podía haber hecho nada. Lo que habían reportado la policía, los paramédicos, es que la niña, aprovechando un descuido de sus padres, se había lanzado a la piscina y pues por no saber nadar, finalmente había terminado por ahogarse. Felizmente ya estaba bien, la niña se iba a salvar, probablemente sin secuelas. Pero el papá seguía echándose la culpa. Cuando el médico lo interrogó más a fondo, el papá de la niña le dijo que cuando él tenía 11 o 12 años, su abuelo, que vivía en la misma casa donde vivían ellos, le decía una y otra vez que bajo ninguna circunstancia se fuera a nadar solo al río que queda a poca distancia de la casa. Un niño de 12 años no es precisamente la persona de la que uno pueda decir es el más obediente. Y esta no fue la excepción y el chico se fue a nadar al río. Pero el río, pese a que se veía tranquilo, era muy traicionero y había remolinos y había partes muy profundas. Finalmente el río, la corriente lo arrastró y el niño se estaba ahogando y de pronto alguien se lanzó al agua, logró agarrarlo y logró lanzarlo hacia la orilla. Pero esa persona no logró salir. El río se lo llevó, lo ahogó y esa persona murió. Y esa persona era el abuelo del niño. Entonces el papá se voltea hacia el médico después de contarle la historia y le dice, si ve, yo causé la muerte de mi abuelo y ahora estuve a punto de permitir que mi hija muriera de la misma manera. El médico intentó asegurarle que no era cierto, que no era su culpa. Obviamente entregaron a la familia a, a consejeros, a psicólogos, bueno. Pasaron los días, le informaron al médico que la niña había despertado en cuidados intensivos, así que se fue a hacerle la evaluación neurológica necesaria para ver si no había quedado con secuelas por la falta por la falta de oxígeno en el cerebro durante tanto tiempo. Pero después de hacerle todas las comprobaciones, resultó que la niña estaba perfectamente bien.
y que probablemente se iba a recuperar 100% en muy poco tiempo. Mientras estaba hablando con la niña, que todavía estaba muy débil y muy confundida, el médico le preguntaba, como parte de la evaluación, si se acordaba de él, y la niña le decía no. ¿Te acuerdas de alguno de los enfermeros, de alguno de los paramédicos? No, no. No, pero sí recuerdo haber llegado al hospital. Ah, ¿y qué recuerdas? No, recuerdo que José me estaba tomando la mano. ¿José? ¿Quién es José? Y él preguntó alrededor y resulta que él llevaba ya pues tiempo trabajando con el hospital y no había ningún enfermero, ningún médico que se llamara José. Así que siguió hablando con la niña. Bueno, ¿quién es José? José es un anciano. Y él me tenía la mano todo el tiempo, desde que entré por las puertas del hospital hasta cuando me trajeron a esa habitación pequeña donde se escuchaban gritos y se escuchaban órdenes, pero José siempre estuvo ahí conmigo sonriéndome y teniéndome la mano. Y cuéntame, ¿cómo es José? José es muy viejito y utiliza un sombrerito muy gracioso y una chaqueta de colores muy divertidos. El médico nunca había visto a alguien así. Después, él hablando con las enfermeras y con los otros médicos y con los auxiliares que había en el momento en que llegó la niña a urgencias, comprobó que nadie con esa descripción había entrado en la sala de urgencias. Pero de pronto, mientras habla con la niña, se da cuenta de que el papá está pálido y está buscando desesperadamente algo en el teléfono celular. Y de pronto el papá, pálido y con lágrimas en los ojos, se acerca a la niña y le pone al frente la pantalla del celular y le pregunta, ¿este es José? En la pantalla había un hombre muy anciano, sonriente, con un sombrerito de alas cortas, de estos que las alas se voltean hacia arriba, y tenía una chaqueta de color amarillo y café, que según parece era lo que más le gustaba, y ella inmediatamente se le iluminó el rostro, sonrió y dijo, sí, sí, él es José, él me tenía la mano. El papá de la niña se voltea hacia el médico y le dice, José es mi abuelo, que murió hace más de 30 años salvándome la vida para que yo no muriera ahogado. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el relato, recuerda darle cariñito al botón de me gusta, suscribirte al canal para que recibas todos los videos que estamos publicando y sobre todo darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones y no te pierdas ninguno de los contenidos. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.